Hola, bienvenidos a La Letra Chica, un programa en defensa propia. Si tenés que sacar un crédito, lo que va a suceder es que el banco, la entidad crediticia, va a analizar tu historial. Y si tus antecedentes no son buenos, puede pasar que te rechacen el crédito. Además, también puede suceder que te figuren deudas que vos nunca contrajiste. Quédate con nosotros que te vamos a explicar qué hacer, tanto si la deuda es real o si te encontrás con una deuda que vos nunca tomaste. Cuando tenemos hijos, a veces sucede que, que los hijos no viven con ambos padres y eso implica que hay distintas cuestiones sobre las cuales ponerse de acuerdo. Una de ellas es la cuota alimentaria, sobre la cual se dicen muchísimas cosas. Hoy vamos a analizar los mitos y verdades sobre la cuota alimentaria. La violencia en las calles es cada vez mayor, los delitos son cada vez más violentos y desde distintos sectores del gobierno y de la política escuchamos una y otra vez la propuesta de bajar la edad de imputabilidad como si eso fuera a resolver la cuestión. Bueno, vamos a analizar qué es lo que podría llegar a resolver la baja de imputabilidad y, cuáles son las distintas propuestas que hay al respecto. Aunque no lo creas, el juicio por jurados está establecido por nuestra Constitución, no la del 94, la de 1853. Y con excepción de algunas provincias que ya lo implementaron, algunas hace rato, tenemos casi un atraso de 200 años en la implementación del juicio por jurado. Hoy Mario Cariño trajo novedades justamente sobre la implementación del juicio por jurados y cómo podría no solo resolver distintos temas de una manera que sea, si se quiere, más acorde al pensamiento de la gente, que no exista esa sensación de injusticia cuando salen las sentencias, sino además para hacerlo muchísimo más rápido. Y para el final, quédate porque Sol vino recargada y tenemos un segmento Cholu Legal a todo trapo. Normalmente no revisamos cuál es nuestra situación crediticia en la central de deudores del Banco Central o en algún otro sistema de información de los distintos que hay disponibles. Sin embargo, es saludable hacerlo cada tanto, no solo porque a veces por ahí nos puede figurar alguna deuda y, como decía anteriormente, si queremos sacar un préstamo es importante tener una hoja limpia de deuda, sino también porque puede pasar, cada vez es más común la suplantación de identidad. Entonces es cada vez más común, lamentablemente, que alguien tome un crédito en nuestro nombre y como nunca lo tomamos, no nos enteramos hasta que, nos aparece el juicio o nos aparece el muerto. Vean el informe. ¿Y estuve en el Veraz? Sí. Yo tenía una cuenta en el Banco Superville que yo pensé que la había cerrado y había unas cuotas que quedaron y no me avisaron nada y de golpe apareció en el Veraz, cosa que me asombró muchísimo. Sí, por deudas, créditos personales, deudas de tarjetas, varias. En la crisis de 2001 sobre todo. ¿Y te costó salir? Sí, casi 10 años. Tengo amigos, compañeros de colegio y de trabajo también, sí. ¿Y sabe cómo se enteraron? Por ahí yendo al banco, queriendo pedir al préstamo o algo y que les saltaba que no. Y a partir de ahí, ¿por qué no? Y empezar a averiguar.
y meterse, creo que sacan datos del Banco Central o no sé dónde. Creo que sí, por un error del banco. ¿Te costó salir aunque fue error del banco? Sí, costó bastante. He estado ¿Sabés por qué entraste al Veraz? queriendo sacar algo y me enteraba que estaba en Veraz. Siempre fue algún tipo de deuda que te queda, sí, pero poco tiempo, gracias a Dios. ¿Pudiste salir rápido? Sí, puedo usar rápido, sí. ¿Tuviste que intermediar con un abogado? ¿Cuáles No. fueron los pasos a seguir? No. Refinanciación al toque y listo. Creo que sí, que estuvo en el Veraz. No, decís, no existe esta deuda y te enganchás, no la pagás. Era, ponele, no sé, 5.000 pesos y se hizo un montón de dinero y bueno, agarré y me pusieron el Veraz. No pagar un abogado que me salía carísimo, pagué la deuda, me quedé súper mal porque no lo había generado de tal forma. No salgo así nomás del Veraz. Doctora María Sol Gorostiaga, ¿cómo sabemos si estamos en la central de deudores? Bueno, básicamente hay diferentes herramientas que ahora vamos a detallar una por una para conocer cómo estoy y por qué estoy en la central de deudores. Pero primero me gustaría explicarles a los que están del otro lado qué es el Veraz. El Veraz es un organismo que responde directamente al Banco Central, el que recibe información del Banco Central y forma una lista de deudores. Estos deudores pueden ser por diferentes motivos. Por ejemplo, deudores por tarjetas de crédito, por cheques rechazados. Incluso, esto me parece muy interesante, últimamente hubo fallos en donde los jueces también incluyen en el Veraz a aquellos deudores de cuotas alimentarias, que no vamos a entrar en ese tema ahora, ya que en unos minutos una especialista nos contará. Estas son algunas de las causas por las que uno puede estar en el Veraz. Entonces, ¿estoy en el Veraz o no estoy? Es la pregunta que la gente se hace, más que nada en este momento que desde marzo están los créditos hipotecarios. Entonces, hay 3 herramientas muy fáciles para constatar si estás o no en el Veraz. En primer lugar, podés hacer directamente la consulta en la web central de los deudores del Banco Central. Por otro lado, también directamente vas a poder hacerlo en la web del Veraz. Y por último, también lo vas a hacer por teléfono, es decir, vas a poder llamar por teléfono y averiguar si estás o no en esta base de datos como deudor para ver, bueno, si podés o no tomar una obligación y conocer cuál es tu perfil crediticio. Claro, en realidad, técnicamente en la base de datos estamos todos, puede ser con o sin deuda, y después la otra cuestión es en qué condición la deuda, ¿no? Exactamente, y esto es muy importante, porque el perfil crediticio quiere decir acerca de tu calidad, es decir, si sos una persona de riesgo o no ante una futura obligación contractual. Por ejemplo, querés tomar un crédito en este momento, entonces lo que se va a fijar el banco es si tu perfil crediticio es positivo o es negativo. Si es positivo, entonces seguramente que puedas acceder al crédito, y si es negativo, quiere decir que vas a estar en el Veraz. Pero puede suceder que también estés en el Veraz por una deuda que en realidad no es tuya, como también puede ser por una deuda que hayas tenido, que hayas saldado y que aún sigas estando en el Veraz. Que esté mal registrado, digamos, que se canceló la deuda. Entonces es acá donde entran en cuestión 2 normas muy importantes. Por un lado tenemos ni más ni menos que la Constitución Nacional y por otro lado tenemos la Ley de Protección de Datos Personales. Ambas normativas lo que hacen es garantizar que nuestros datos que sean públicos y que cualquiera pueda acceder, porque esto es muy importante, cualquier persona puede acceder a conocer si una empresa o una persona está en el Veraz solamente ingresando su quit o quil. Entonces, si hay algún dato falso, tanto con la Constitución o la Ley de Datos Personales, entonces está garantizado que tus datos tienen que ser verídicos y actualizados. Y hay diferentes herramientas en el caso que vos constates que estás erróneamente en el Veraz para poder hacer el reclamo. Por un lado, vas a poder hacer el reclamo. Lo mejor es que directamente lo hagas al organismo que te está exponiendo como deudor y así no es, o quizás lo fuiste pero ya no lo sos, y ellos tienen la obligación de en 5 días resolver esta cuestión. En el caso que no lo hagan, vas a poder hacer la denuncia ante la Agencia de Acceso a la Información
Y como último recurso, pero es un recurso muy importante, es lo que hablaba de la Constitución Nacional a través de una acción de amparo que se llama habeas data, que todo lo que buscan, todas estas diferentes vías para hacer el reclamo, es que tus datos sean reales, que estén actualizados y que ante alguna equivocación lo supriman. Sí, cuando miramos justamente, ya sea en la central de deudores del Banco Central o en cualquier lado, básicamente hay 5 calificaciones cuando tenés una deuda. Pensá que si tenés tarjeta de crédito, o sea, hay muchas razones por las cuales en realidad uno puede tener una deuda. Las primeras, de las 5 calificaciones, las primeras 2 son las que se consideran normales, entonces vos serías un, digamos, buen deudor o una persona que cumple con sus obligaciones crediticias. Del 3 en adelante son los que tienen, bueno, distintos plazos de mora, que es del 3 al 5, que puede ser hasta de, digamos, más de un año, y en esos casos lo más probable es que no puedas acceder a un crédito. Ahora la pregunta es, ¿esto puede ser, digamos, cierto o puede ser justamente una deuda que no contrajiste? En el caso de que sea, digamos, una deuda real que la tenemos, ¿cuáles son las formas de, bueno, mejorar nuestra situación ante el veraz? Bueno, en el caso de que sea una deuda real, la forma para mejorar la situación, bueno, por un lado obviamente sería saldar la deuda. En el caso que uno salde la deuda, y acá nos vamos a acercar a lo que dice la letra chica de todo lo que tiene que ver con el veraz, vos vas a saldar la deuda y vas a seguir apareciendo en el veraz hasta por 2 años. Si seguís apareciendo por más de 2 años, entonces vas a poder recurrir a algunas de las vías que explicamos para salir del veraz. Claro, porque digamos, la central de deudores lo que tiene es la información de los últimos 24 meses. Entonces, por más que vos cancelaste la deuda, si la deuda era real, bueno, por 2 años va a seguir figurando. Va a figurar, sí, que cortaste y cancelaste. Exacto. Pero va a seguir existiendo ahí. Ahora bien, puede pasar también que una persona no le interese pagar la deuda por diferentes motivos e igualmente quiera salir del veraz. Y bueno, acá te vamos a explicar que vas a salir igual del veraz, pero para eso vas a tener que esperar ni más ni menos que 5 años. Pero una vez transcurridos los 5 años y que no estés en juicio ni haya ningún hecho nuevo, entonces vas a poder salir del veraz y en el caso que no salgas, vas a poder recurrir ante una denuncia o ante la justicia o, por ejemplo, una acción de amparo para que esta deuda no aparezca más y que tu perfil crediticio sea positivo y ya no estés como un deudor ante el Banco Central. Bien, y la última, y lo que por ahí más sucede cuando alguien se encuentra con... Porque si vos tenés una deuda que es real, en el fondo ya sabías que estaba, a lo sumo no sabés que, bueno, cuál es la situación en la que estás figurando. Pero, ¿y cuando es una deuda que vos nunca tomaste? Bueno, cuando es una deuda que vos nunca tomaste, lo que vas a tener que hacer, por ejemplo, puedes entrar en la página del veraz, en la parte de desconocimiento de deuda. En el caso que te la supriman, buenísimo. Y si no, vas a tener que hacer un requerimiento. Si no te dan bolilla, una denuncia. Y como última instancia, vas a tener que interponer una acción de amparo a través del habeas data. Y esto, a través de una medida judicial, van a suprimirte esta deuda que en realidad nunca existió. Sí, puede pasar básicamente 2 cosas. O a veces recuerdan que muchas veces los bancos mandaban tarjetas o envían promociones que uno no pidió, no recibe por ahí, y a veces se puede generar alguna deuda a partir de ahí. En esos casos le podés reclamar hasta daños y perjuicios al banco. Y bueno, y si no, en el otro caso ya es un poquito más complejo porque ahí sí estás ante una estafa. Sí. Bien. ¿Vieron, se acuerdan del sketch Hablemos sin saber? Bueno, los temas de familia son uno de los que más comúnmente la gente habla, opina y demás, sin tener en realidad mucho conocimiento de causa. Por eso es que con el tema de la cuota alimentaria, que es un tema importantísimo respecto de los hijos, vamos a hablar con una especialista. Pero antes, vean el informe. La cuota alimentaria siempre es un tema controversial. Un caso en particular resolvió que el tema de la cuota alimentaria y la modificación por el tema de la inflación se ajuste de la misma manera
que los alquileres. Si el hombre está en blanco, entonces fácilmente podés marcar un porcentual. Un salario de 1.000 pesos en blanco, ¿sí? El porcentaje 25-30% da 30.000. Puede haber un ofrecimiento de pagar, no sé, 15.000 en pesos y 15.000 en cuota de colegio más otro ítem más. Sí, correcto. Más de 1.600.000 mujeres están a cargo de sus hogares. El mes pasado salió todo el listado de las personas que no cumplen con la cuota alimentaria en el boletín oficial. Se publicó en todas partes, también como herramienta de exponer a quienes no cumplen con la cuota alimentaria. Doctora Cintia Velázquez, ¿de qué se trata la obligación de alimentos? Bueno, gracias por la invitación, ante todo, Juan Pablo, muy amable. Bueno, te cuento, se habla tanto de la cuota alimentaria, pero como bien vos decías hace unos minutos, no muchos saben de qué se trata la obligación de alimentos. Cuota alimentaria, ¿es solamente darle alimentos, darle de comer a nuestros hijos y solamente a nuestros hijos? No. Cuando hablamos de cuota alimentaria nos referimos también a esparcimiento, ¿sí? Parece loco, pero es así. Hablamos también de la salud, de la educación, de todas las necesidades del menor. Así lo dice el Código Civil en esta terminología. La cuota alimentaria debe cubrir las necesidades en su totalidad del menor. Y como te decía recién, no solo de los menores, porque la cuota alimentaria también puede ser exigida por otras personas que no son menores de edad. Por ejemplo, nuestros padres nos la pueden reclamar cuando se encuentran en situación de indigencia, ¿sí? Sí, más Nuestros ahora hermanos, con las jubilaciones que son bajísimas. Exactamente, ascendientes y colaterales. También pueden reclamarnos la cuota alimentaria. Así que bueno, la cuota alimentaria se trata de cubrir las necesidades de estas personas. En algunos de los casos básicas, ¿sí? Cuando hablamos de los parientes colaterales o ascendientes, y como dije antes, en el caso de nuestros hijos menores, la totalidad de sus necesidades. Sí, eso puede incluir, por ejemplo, hasta las vacaciones. Totalmente, hablábamos de esparcimiento, ¿sí? Bien. Esparcimiento en un todo. Y lo que la gente muchas veces es como que busca resolver es cuánto es lo que hay que pagar de cuota alimentaria. Y ahí está la complejidad, ¿no? Ah, qué gran tema, ¿no? Qué gran tema que traes. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Es un porcentaje del sueldo? ¿Es un monto fijo? ¿Es un monto actualizable? ¿Cómo se actualiza? Bueno, tanto se escribió sobre esto, hay tantas sentencias, hay tanta doctrina sobre esto. Yo te voy a contar un poquito lo que se está haciendo ahora en esta época de crisis. Sí. Decía recién que el Código Civil nos dice que tenemos que cubrir el 100% de las necesidades de nuestros hijos menores. Pues bien, los progenitores son dos, con lo cual hay que dividir esas necesidades, en el caso de que los progenitores no conviven, en dos por lo menos. Pero en partes iguales, no. Porque también nuestro nuevo Código Civil, el que tenemos a partir del 2015, nos marca que reconoce el trabajo de la ama de casa, ¿sí? De la persona que hace las tareas domésticas, puede ser la mujer o el hombre. Y como reconoce esas tareas, le asigna un valor y suponemos que dentro de la cuota alimentaria ya no se divide en un 50% y 50%, sino que por lo menos se está dividiendo en un 60-40, en un 70-30, como para tener en cuenta las tareas domésticas. ¿Y cuánto tenemos que pagar de cuota alimentaria? Bueno, ¿hay alguna fórmula matemática de eso? No existen fórmulas matemáticas, hay cuestiones que... Exactamente. Porque a veces yo escucho en provincia de Buenos Aires que dicen, no, tenés que pagar vos como papá el 30%, el 20%, el 25%. No hay una fórmula, ¿sí? Sino que decíamos recién que hay que cubrir la totalidad de las necesidades de los menores. Pero siempre los gastos van siendo normalmente comunes en las distintas edades. Y eso lo dio a conocer, por ejemplo, el índice de crianza. Ahí nos da una guía sobre los gastos de determinadas franjas etarias, ¿sí? De 2 años a 8 años, más de 8 años. Está más o menos tabulado. De ahí puede ser en más en menos, va a depender si el niño va a un colegio público o privado, si va privado, qué nivel de cuota tiene, si hace deportes, si tiene alguna enfermedad que le impida comer alimentos normales, ¿sí? Y
tenga que adecuarse su dieta, por ejemplo. Entonces ahí tiene una variación la cuota. Y después el estándar de vida de la familia, porque recordemos que el menor tiene que conservar el estándar de vida que mantenía cuando los padres, los progenitores estaban juntos, cuando los progenitores se separan. Sí, entonces, eso más que nada cuando hay mucha simetría entre los ingresos que tienen uno y otro progenitor y bueno, quedan por ahí a cargo de quien menos tiene, ¿no? Quedan a cargo de quien menos tiene, entonces nos tenemos que asegurar de que sigan manteniendo este estándar de vida. Y también el código dice que quien más gana también más colabora, ¿no es cierto?, en la cuota alimentaria. Pero ese es otro gran tema. O sea que lo más cercano a esta fórmula exacta o matemática que todos buscan y dicen no, porque tiene que ser el tanto por ciento, no va en función tanto de los porcentajes, sino de que los chicos mantengan el estándar o su calidad de vida. Ese es, si se quiere, el principal parámetro para tener en cuenta. Exactamente, estás en lo correcto. Y muchos dirán, pero los padres nunca convivieron, que es otro tema, o hace muchos años que no conviven. ¿Qué tomamos en cuenta? Bueno, acá le podemos hacer algunas recomendaciones. Es bastante fácil hacer una liquidación de las necesidades del menor. Me dirá, doctora, ¿qué son las necesidades? Bueno, los gastos de los niños. Ahí tenemos que poner el rubro comida, el rubro salud, el rubro educación, el grupo esparcimiento, como vos bien decías, incluye desde una entrada al cine hasta las vacaciones, la celebración de los cumpleaños, porque los cumpleaños de todos los amigos, ¿no? Porque una de las primeras cuestiones que entran en conflicto es los gastos. Claro. Esos son gastos que que genera el menor, con lo cual hay que cubrirlos, las necesidades. Es de vivir en sociedad, ¿sí? Después su propio cumpleaños, la celebración. Hay asociaciones que se dedican especialmente a celebrar los cumpleaños de los niños. ¿Por qué? Porque hay pactos internacionales que reconocen el derecho al niño a celebrar, ¿sí? Y tiene que ver con la identidad. Entonces, eso no lo dejemos afuera. Ahora, Cintia, te hago una pregunta. Para aquella mamá que nos está mirando y seguramente se preguntará, bueno, yo tengo una pareja que no está trabajando, o tiene un trabajo precario, o es monotributista, es decir, no existe en el sistema registral como trabajador dependiente para que uno pueda tomar como base de cálculo aquello que gana, ¿no? Este papá. ¿Cómo crees que se toma o cómo está tomando la cuota alimentaria de aquel papá que realmente no tiene un trabajo registral? En ese caso, ¿cómo se establece más o menos a priori la cuota del menor o de los menores? Muy buena tu pregunta, porque caemos en lo del principio que hablábamos con Juan Pablo. No hace falta que tomar un porcentaje del salario del alimentante para fijar una cuota alimentaria. Eso como premisa. Si bien hay muchas jurisdicciones en donde toman esto, o los abogados de muchas jurisdicciones, ¿sí? El juez, si esto lo hacemos, lo llevamos a un proceso judicial, se tiene que basar para dictar sentencia en las necesidades del menor, que así lo dicta el Código Civil, ¿sí? Pero no hay problema si no tiene trabajo el papá, porque a vos te preocupaba que el progenitor no tuviera un trabajo en relación de dependencia, una ocupación conocida. Claro, porque la mamá que está mirando dice, no, pero mi marido, mi pareja no hay problema. Que consulte esa mamá tranquila a un abogado y lo va a poder asesorar sobre que no hay problema en que el progenitor alimentante no tenga trabajo, porque la obligación de dar alimentos no cae porque esté desempleado. Tendrá otros familiares que se deben hacer cargo de cubrir esa obligación que él no está pudiendo cubrir. ¿Cómo? Le podemos reclamar, por ejemplo, a los abuelos. Ah, bien. También le podemos reclamar a los tíos, a los hermanos del alimentante. Y me va a decir, doctora, pero son jubilados. Bueno, actualmente hay muchos jubilados que están cubriendo las cuotas alimentarias de sus nietos. En un 100% no, porque el Código Civil también eso lo delinea. Lo que van a hacer los abuelos es cubrir las necesidades básicas, lo que llamábamos con Juan Pablo, no el esparcimiento, sino la salud, la educación, la alimentación. Esas son las necesidades básicas. Sí, y además tenés otro caso, que no solo es el de aquella persona que por ahí no se quedó sin laburo o está haciendo changa. Nosotros tenemos una economía que tiene un altísimo grado de informalidad y pasa mucho con monotributistas y demás, que facturamos una sí, dos no, y existen también parámetros para
saber cuáles son los ingresos reales de una persona en función de su propio estándar de vida. Eso se aplica mucho también, Cintia, cuando van en la justicia. Es labor de los abogados de familia correr el velo, ¿sí?, a esas situaciones, porque podemos llegar a cuál es su nivel de vida, teniendo en cuenta gastos de tarjetas, viajes al exterior, el modelo de auto que utiliza, el devenir de su negocio informal, ¿sí?, que muchas veces no tiene explicación. Todo eso es tarea del abogado demostrarlo. Y llegar al monto de una cuota alimentaria que reconozca y ayude a velar por los derechos del menor, que finalmente es el centro de estos procesos, porque la cuota alimentaria no es ni para la mamá, ni para el papá si convive, ¿sí?, es exclusivamente para el niño alimentado. Bien. Eso para tenerlo en cuenta. Si hay que recurrir a la justicia, ¿cómo tienen que hacer para reclamar la cuota alimentaria? Bueno, según las jurisdicciones esto va variando, así que me permito tomar solamente los casos, por ejemplo, de Capital Federal, de Cava y de Provincia de Buenos Aires, que son distintos. En Capital Federal nos requieren sí o sí el inicio con una mediación previa obligatoria. Sí, aquí como todas las cuestiones patrimoniales. Exactamente. Así que aquí podemos ir al sorteo, ¿sí?, en la justicia, o recurrir a un mediador de confianza que esté registrado en la justicia, por supuesto. Sí, claro. Realizada la mediación, ojalá se llegue a un acuerdo, que es lo más conveniente, y si no se llegara a un acuerdo, ese mediador nos tiene que emitir el acta por el MEPRE, ¿sí?, el Sistema de la Justicia Nacional, y con esa acta podemos iniciar la demanda de alimentos en la Justicia Nacional. Bien, ¿y en provincia? Y en provincia tenemos una etapa previa. Directamente vamos a presentar la demanda, ahí nos van a sortear un juzgado, y ese juzgado tiene en su equipo los consejeros de familia. Ahí con ese consejero vamos a tener una audiencia. Y va a ser algo parecido, también va a intentar el consejero una mediación para que se llegue a un acuerdo. Exactamente, exactamente. Bien. Cintia, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, ahora tenemos que ir a un breve corte, pero quédense que enseguida vamos a hablar con la doctora Báez Báez sobre la baja de la imputabilidad. Hay varios proyectos sobre la baja de imputabilidad como una de las formas de justamente tratar de reducir el índice de delincuencia y sobre todo la violencia y los homicidios asociados a la delincuencia. Salimos un poquito a la calle a ver qué opina la gente. ¿Estás de acuerdo con que se baje la edad de imputabilidad a 13 años? No, ni en pedo. ¿Por qué? Porque es re hostil y porque hay un montón de situaciones re marginales en la calle que nada, ¿no? O sea, son niños, tipo, que están robando por necesidad. Al menor de edad hay que respetarlo, ¿no? También. Y vaya a saber qué es lo que trae, ¿no? En su fuero interior del pasado, ¿no? No es fácil. ¿A qué edad debería ser para usted? 16, ya un poquito antes de los 18. Sí. ¿Por qué? Porque la gente no te debe salir a matar. Delito de adulto, pena de adulto. Si salís a matar, sos consciente. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos robos y cada vez más chicos. No, ¿Por qué? Porque son niños, me parece que no corresponde. Tienen derecho a tener una vida digna, a tener salud, educación. Me parece que la cuestión va más por otro lado, por generar políticas de contención a esa infancia, no culpabilizarla. La doctora Ramona Báez Báez es abogada penalista y bueno, justamente la invitamos para hablar de los distintos proyectos que hay sobre la baja de imputabilidad. Contame un poco, bueno, ¿qué es lo que proponen los proyectos? Básicamente este tema se puso un poco en agenda de parte del oficialismo. Consideramos que para tapar otros temas, esta reforma, el proyecto de reforma, propone básicamente bajar la edad de imputabilidad. ¿A cuánto? A 13 años de edad. A 13 años de edad.
Ese es su eje central. Otro de los temas que también se quiere reformar es que esta reforma prevé para delitos graves una pena de hasta 20 años de prisión. Ok, o sea, un chico de 13 años podría ser condenado por 20 años, o sea que podría eventualmente no salir, considerando además que por ahí, tras la comisión del delito, tenés el juicio y demás, podría no salir hasta los 35 años de edad probablemente, ¿no? Exactamente. Y pensando en un juicio rápido. Exactamente. Imagínense que un adulto básicamente no piensa, siempre ponemos el ejemplo de que no sale a delinquir bajo el Código Penal, bajo el brazo, es lo que decimos siempre, y un menor que es totalmente una persona que no puede razonar, que no tiene la capacidad suficiente, imagínense ser condenado por un delito a los 13 años a 20 años de prisión. Hoy, ¿qué es lo que dice nuestro régimen penal juvenil? Bien. Tenemos la ley 22.278, la cual la edad de imputabilidad es de 16 a 18 años. Sí. Esto va de la mano con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, obviamente, y específicamente en Provincia de Buenos Aires tenemos la ley 13.634, que prevé un procedimiento para el caso de chicos que sean menores a 16 años, entre 14 y 15 años. Nos dice básicamente que si un chico es menor a 16 años, será sometido a un proceso, en el proceso va a ser sobreseído, pero se van a dictar una medida de seguridad, la cual consiste en internar al chico en una institución especializada, donde va a ser asistido por asistentes sociales. Ahora, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestro sistema, porque o sea, desde la teoría está todo bárbaro. Ahí veíamos justamente lo que opina la gente en la calle. Por un lado están los que dicen, sí, hay que respetar la Convención de los Derechos del Niño y demás. Pero lo que sucede es que en la práctica nuestra, estas instituciones para, digamos, internar a los menores, porque recordemos que no están presos, entonces, para empezar, básicamente se pueden ir cuando quieran, ¿no? Digo, no tienen demasiados controles ni restricciones a la libertad. Entonces, lo que sucede es que, bueno, entran y salen y vuelven a delinquir. Ahí Mario se me sale de la vaina. No, ¿sabes algo sabe Mario. Ahí como marcaba bien la doctora, ella bien te marcaba que hay medidas de seguridad. Es decir, la ley actual prevé la aplicación no de una sanción, no de la cárcel hacia el menor que comete un delito, sino una medida de seguridad, que esto significa básicamente que se han alojado en instituciones especializadas, donde tenés médicos, psicólogos, ¿entendés? Y todo un ámbito de contención para los menores. Exacto, muy bien. Entonces, ahí es donde me parece a mí que el gobierno peca y erra, porque realmente, estadísticamente, está comprobado que el 95%, o quizá un poquito más, de los delitos son cometidos por mayores. Es decir, que el porcentaje delictivo de los menores ronda... Eso ya te lo escuché decir hace ya varios programas. O sea, más allá de que a veces en los noticieros escuchamos que, bueno, los delitos fueron cometidos por menores, en la estadística son muchísimos menos de lo que se pretende instalar. Eso es lo que vos decís. Exactamente. Lo que pasa es que... Ramona, ¿vos estás de acuerdo con esto? Sí, de hecho tengo una estadística específicamente del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en donde, por ejemplo, se tomó una muestra en el 2022, donde hubo 2.343 casos de delitos, de los cuales solo el 6% fueron cometidos por el régimen de minoridad. Y de ese 6%, solamente el 1,2% por chicos menores a 16 años de edad. Entonces es mentira que la inseguridad creciente se debe a... Tiene que ver con los delitos cometidos por menores. Exactamente. Claro, por ahí lo que puede pasar, digo, para tratar de encontrarle una lógica a este razonamiento, es que ese 1,2% a que vos te referís sean justamente los delitos más graves, ¿no? Porque, a ver, básicamente lo que instalan más de una vez en algunos noticieros, en algunos otros canales con muchos pelos en los brazos, es que los que salen y matan son los menores. Digo, eso es lo que se instala y por eso está esta cuestión,
¿no? Pero es totalmente un mito eso, lo digo con estadísticas como el que mencionó el doctor Cariño y estos datos. También tengo datos del 2023, de hecho bajaron los delitos, 2.348 casos, del cual solo el 4,5% fueron cometidos por menores de edad y el 0,2% por menores de 16 años de edad. Bien. Bueno, y justamente, ¿hay algún tipo de obligatoriedad para los menores? Digo, los mandan al instituto, ¿sí? ¿Hay, no sé, algún control, algo? Sí, le dictan un curador, obviamente que tiene que controlar. Por ahí lo que está fallando es el sistema, que hay que poner más recursos. Muchas veces los problemas son los recursos, porque imagínense a los chicos, tienen que ser asistidos por asistentes sociales, psicólogos, médicos, tienen que recibir alimentación, educación. Sí. Muchas veces no tienen los recursos. Entonces el problema por ahí va por ese lado. O sea, al final de cuentas, no es un problema del sistema o de la ley, sino que es un problema de implementación y de falta de estructura. Exactamente. Bien. Qué complicado, porque sí, está claro que antes que poner plata van a preferir meterlos presos junto con los mayores. ¿Qué alternativa hay? Bueno. Digo, ¿hay algo en el medio? Claro, nosotros como abogados defensores y penalistas, obviamente entendemos esto a través de charlas, congresos con otros colegas, que la alternativa es tratar el tema de la pobreza, el hambre, el tema de acceso a la educación, que va de la mano con el tema del veto de esta semana, del financiamiento a la educación. Entonces, las alternativas son tratar esos temas estructurales de la Argentina, que también nos va a servir para tratar otros temas. Bien. Ramona, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, si no me crees que nuestra Constitución del 53 dice que nosotros tenemos que implementar el sistema de juicio por jurados, googlea ahora mismo. Entrás y en el buscador pone Constitución del 1853, redacción original, busca el artículo 24, busca el artículo 79 con las atribuciones del Congreso y vas a ver que tenemos casi 200 años de retraso. Mientras, mirá el informe y volvemos con Mario y hablamos del tema. Juicio por jurado, un simulacro concretamente, tuvo lugar en la Comuna 13 de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue para que los vecinos se interioricen sobre ese sistema que ya se hace efectivo en varias localidades. No solamente es una manera de de agilizar la justicia, sino también de que se transparenten más las decisiones judiciales. Es un ejercicio de justicia extraordinario para hacer, porque es un gran aprendizaje y me parece que nos va a venir bien a todos. Lo que busca este proyecto de reforma que se está debatiendo actualmente en el Congreso es hacerlo a nivel federal. Es decir, que todos los delitos que tengan una pena de 5 años o más tengan que tramitarse a través del juicio por jurados. Nosotros estamos de acuerdo con democratizar claramente la justicia y esa es la idea del sistema de juicio por jurado. Pero vamos a hablar de la vida íntima y se va a exponer delante de 12 personas, vuelvo a reiterar, la vida íntima de esa persona, se va a ver fotos, vistas fotográficas, cuando hay un protocolo de abuso sexual. Lo cierto es que va a haber 12 personas más, ¿sí?, que van a escuchar, a ver y luego a opinar. Doctor Mario Cariño, el abogado de la gente. Contame un poquito qué es y cómo funciona un juicio por jurado. Bueno, el juicio por jurado es un sistema de juzgamiento que básicamente está integrado por ciudadanos comunes, ¿no? No es el típico caso de ese juez técnico profesional que está con traje, corbata y que habla en un lenguaje es el que no vemos se en las películas. No. Los 12 del patíbulo y todas. Básicamente son ciudadanos comunes, laburantes, trabajadores, desocupados, que son convocados obligatoriamente por ley para resolver un caso específico, ¿sí? Como esto, como bien vos decías, viene ya desde 1853, se fue pateando de gobierno tras gobierno hasta que ahora actualmente son aproximadamente entre 10 y 11 provincias las que tienen este sistema de jurado de enjuiciamiento. ¿Sí? Es decir, la ciudad de Buenos Aires lo tiene, la provincia de Buenos Aires también,
Mendoza, ahora te voy a comentar un detalle muy En algunas están para los delitos más graves y son a elección del imputado. Exactamente, sí. Generalmente están previstas para delitos que superen, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la pena de prisión en expectativa, que sería de 15 años. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, para delitos mayores a 20 años. Sí. Básicamente, si usted recibe, ¿cómo funciona esto, el sistema de jurado? Es así, usted está en el padrón electoral, si alguna vez recibe una notificación, es porque fue seleccionado y debe comparecer. ¿Por qué? Porque es obligación, es una carga. Una carga social. Exactamente, no haga como me hizo un vecino, me dice, pero a mí me llegó ahí en la provincia de Buenos Aires, ¿qué puedo hacer, doctor? Y no, pero tenés que ir, salvo que esté exceptuado, tenés la obligación legal de ir, porque si no, se te va a formar, digamos, una investigación por haber incumplido un deber ciudadano. Con lo cual, ¿hay personas que están exceptuadas? Sí, generalmente, si tenés un problema de salud, no puede ser convocado, obviamente lo acredita con un certificado médico. Si tenés más de 75 años, si trabajás para alguno de los poderes ejecutivo, judicial o legislativo, también estás exceptuado, pero en general, básicamente, todos aquellos ciudadanos comunes, ¿sí? Pueden ser convocados y tienen la obligación de comparecer. ¿Los abogados pueden ser jurados? No, los abogados no pueden ser. Para no contaminar. Exactamente. Lo que hace el jurado básicamente es analizar el hecho. Juzga hecho, no derecho. Esto es, si disparó un arma, si la tenía, no la tenía. No juzga la calificación legal, esto que la gente que usted me estará escuchando no entiende de derecho. No, se lo instruye al jurado. El juez profesional lo cita y le dice, mire, acá tiene usted un arma, acá tiene los hechos, dice que esta persona caminaba por Avenida Corrientes y así. Eso es todo lo que tiene que jugar. Hechos, no derecho, ¿sí? Bien. Una vez que el jurado encuentra a la persona a través de esta audiencia de jurado donde se van a celebrar audiencias orales, testimonio, pericia, el jurado va a tener que dictaminar solamente si la persona es culpable o no culpable de haber cometido ese delito. No hay una obligación de fundamentar esa decisión. Bien, ¿y cómo es justamente todo el proceso del jurado? El jurado, como te decía, se sortea. La elección del jurado, primero se sortea, se toma los datos del padrón electoral, se sortea al ciudadano, el que me está mirando, le va a llegar una notificación. Sí, ¿te la trae la policía? Te la trae la policía, o ahora están usando mucho el mensajito de texto. Ah, sí, lo toman directamente del padrón. Ahí vos tenés que directamente presentarte. ¿A dónde te vas a presentar? Cada provincia tiene una oficina judicial, ¿sí? Acá la ciudad de Buenos Aires lo tiene, la provincia de Buenos Aires lo tiene, Salta, bueno, Salta no lo tiene todavía, pero otras provincias la tienen. En esa oficina judicial usted se presenta y dice, mire, vengo porque recibí una notificación. Y ahí se verifica si realmente cumple con los requisitos argentinos, ¿sí? Que, por ejemplo, no tenga causas penales en su contra, ¿no? Sería otra de las excepciones. Claro, si no, entre bueyes no se dan cornada. Claro, tal cual. Está muy bien. Bien, y vos trajiste ahí una novedad respecto de la provincia de Mendoza. Claro, lo que pasa, y está pasando, que al haber tanta, digamos, falta de credibilidad en la justicia, lo que hizo la provincia de Buenos Aires, en este caso la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, firmó un convenio con una plataforma virtual que se dedica específicamente, esta plataforma, a resolver conflictos de manera virtual. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, basta con los atrasos judiciales, las causas demoran 4, 5, 6 años. Firmaron un convenio con esta aplicación electrónica. Esa aplicación electrónica le va a prestar asesoramiento técnico a infraestructura tecnológica para que se arme un jurado de enjuiciamiento mediante la conexión virtual de los ciudadanos y resuelvan estos casos que recién te explicaba que se hacían de manera presencial, de manera virtual. Y tomaron como, digamos, prueba piloto un caso de accidente de tránsito real en la provincia de Mendoza. Un caso donde se resolvió con un juicio de primera instancia y segunda instancia en 3 años. Este jurado virtual que se conformó en la provincia de Mendoza lo resolvió en 48 horas. Repito, 48 horas. ¿Qué hizo la Suprema Corte? A través de esta aplicación le entregó al jurado que
la demanda, la contestación de la demanda, las pruebas y le indicó el marco normativo de ese accidente de tránsito. Sí. Y el jurado, conectado virtualmente, resolvió sobre la responsabilidad o no del culpable de este accidente de tránsito en 48 horas. ¿Qué tal? Y una de las dudas que yo te preguntaba es, esto no es inteligencia artificial aplicada ni nada, que en algunos lugares se viene aplicando, sino que son personas de carne y hueso. Exacto, es así. La idea, ahora van a trabajar con un caso de derecho de consumo, porque están empezando de manera progresiva. Son personas de carne y hueso que se van a conectar de manera virtual, se van a registrar y cuando le llegue por sorteo o por selección, depende de la característica del caso, van a tener que asumir las mismas funciones que hace un jurado presencialmente para resolver un caso, pero lo van a hacer de manera virtual. ¿Se entiende? Bueno, pero me imagino que este sistema debe ser bastante costoso, ¿no? Porque si genera tanta innovación... Al contrario, cero costo. ¿Cómo cero costo? No, cero costo, porque, a ver, el convenio que se firmó entre la Suprema Corte de Mendoza y esta empresa de la aplicación es cero costo. Lo único que tiene que hacer el ciudadano común primero es capacitarse, ¿entendés? Saber un poquito de tecnología y del acceso. Es como si tuvieses el WhatsApp que te descarga, es lo mismo, o el Zoom, o el Microsoft Teams. Vos me estás diciendo, en serio, te voy a hacer la de Fantino, pará. ¿En serio? O sea, a la justicia de Mendoza no le salió un peso. 0 pesos, 0 pesos. Esto lo dijo uno de los integrantes de la Suprema Corte, no hay costo alguno. Y están empezando de manera progresiva. Ya empezaron con este caso de accidente de tránsito, están trabajando con un caso de derecho del consumo. Así que próximamente vamos a tener novedades. Y esta es la novedad, justamente. Cero costo, resolución en tiempo récord o resolución en express, como bien decía el Graf. Y además una de las cuestiones importantes por las cuales la implementación del juicio por jurado, digamos, es vital, es que recupera la confianza del ciudadano en el sistema judicial. Porque justamente cuando vos tenés que tu primo formó parte de un jurado y resolvió algo, que no sé, que tu amigo con el que jugás al fútbol o con, no sé, digo, cuando todos empezamos a ver que alguien que conocemos intervino en un caso y de alguna manera podemos tomar contacto con el caso y saber que se resolvió, se recupera una confianza que está, la verdad, bastante deteriorada en el sistema. Primero porque es recontra lento y, como decís, esto agiliza un montón. Muchísimo, muchísimo. Hay que prestarle mucha atención porque esto también se puede implementar seguramente en cualquier otra provincia, inclusive acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. Bueno, estaremos atentos a ver si otros siguen este ejemplo. Hace poquito estuvimos hablando, por un lado, de las estafas piramidales o esquemas Ponzi, que bueno, fue el primero que lo implementó y por eso se hizo muy conocido. Y también hablamos del divorcio entre Pampita y García Moritán. Y Sol, que se fue de vacaciones y la estuvo pasando bárbaro, qué sé yo, vino recargada y se las ingenió para tener los dos temas en un solo segmento. Exactamente, Juan Pablo. Bueno, acá quiero primero con nuestra lupa traer evidencia, a ver si se ve en cámara, de que yo estuve de vacaciones. El que no estuvo de vacaciones fue Moritán. No tuvo paz. Para nada, no tuvo paz. Y mira, hasta salió una noticia, que no vamos a hablar de esto porque ya es un montón, que incluso habría chocado. Pero bueno, esto ya... Pobre, ¿no? ¿Encima chocó? Esperemos que esté bien porque dijo que estaba pensando en otra cosa. Y sí, como si no tuviera nada más que pensar. Debe estar con todos los patos volados, pobre hombre. Bueno, qué sé yo, tío, se la habrá buscado, pero... No lo sabemos, acá no vamos a juzgar, sino únicamente lo que vamos a contar es cuáles son los hechos. Bueno, Roberto García Moritán estuvo implicado en una estafa piramidal. A partir de este momento no tenemos más nada que ver, ni Mario ni yo, con lo que vaya a suceder en este programa. Me parece una falta de respeto. Yo, la verdad, traigo temas serios. Ajá. Son súper serios. No sé por qué no lo ven así, pero bueno. Vamos a ver, vamos a contar los hechos.
A ver. Empezó una estafa en el año 2022 en Catamarca que se estima que es de unos 50 millones de dólares. Así que vean que realmente es un tema serio el que estoy trayendo. Ajá. Donde al parecer una persona, un empresario, un presunto estafador que en este momento está detenido, estafó a través de una moneda digital Sí. diciendo que si adquirían esta moneda en un plazo más o menos de 6 meses se iban a obtener una renta de entre un 15 y un 20%. Por supuesto que 15-20% ¿qué? de ¿Anual re- o mensual? No, anual. O Anual. sea, pasan 6 meses y en Sí. ese año iban a tener una renta de un 15-20% anual. Entonces la gente empezó a comprar esta moneda, a transferir a esta Ahora, persona. esto siempre tiene un denominador común y es... La estupidez humana, Juan Pablo. No, bueno, pero es que justamente, es que te ponen ahí el queso en la ratonera y vas a comerlo. Como quisieron hacer en San Pedro. Como quisieron hacer en San Pedro. Igual que en San Pedro, cuando Claro. la ganancia es extraordinaria, sospechen. Obvio. Sospechen, por favor. Obvio. Para eso, hace rato que venimos machacando con esto. Si la ganancia es extraordinaria, no es un poquito más de lo normal, es extraordinaria, tienen que sospechar algo raro ahí. Obvio. Y bueno, acá claramente de lo que siempre se habla es que hay un abuso de confianza, porque vos llegás a través de tus conocidos, que es lo que estuvimos viendo en otros programas. Pero bueno, ¿qué tiene que ver Moritán con todo esto? Sí. Bueno, al parecer, él directamente fue denunciado, mirá, ¿por qué te digo que no descansó? Primero, por falso testimonio, encubrimiento agravado y por incumplimientos de los deberes como funcionario público. Y te voy a dividir por qué lo están acusando de esto y de estar implicado quizás en esta causa. Él fue llamado a declarar como testigo. Acá hay que comentarle a la gente que uno cuando va a declarar como testigo tiene la obligación de responder. No es que te puedes negar a responder en el caso que vos seas el acusado. Y además obligación de decir verdad. Exacto. Entonces lo que pasó es que él dijo, ante la pregunta de si conocía a este presunto estafador, él dijo que no lo conocía. Bueno, lo que sucedía es que había un informe de la UIF, de la unidad financiera, donde decía que este presunto estafador le había transferido a la cuenta bancaria de Roberto García Moritán. Entonces, Bueno, pero eso es muy rastreable. Exactamente. O sea, Entonces es ahí donde hay un abogado que está en un montón de canales, que es el que empezó con la querella de 900 damnificados. Se estiman que son aproximadamente como 6.000. Este abogado está representando aproximadamente a 900. Entonces, lo que hizo fue primero denunciarlo por falso testimonio porque supuestamente faltó a la verdad, porque tiene una transferencia, entonces lo tenía que conocer. Sí, y aparte claramente tenía algún interés en el resultado de la causa. Exactamente, y acá está el tema del encubrimiento y encima agravado, que es no decir la verdad, quizás puede ser por una cuestión de lucro, y encima es agravado, o sea, le pegan todas juntas porque era funcionario público. Entonces, si sos funcionario público, se te agrava el encubrimiento de otro delito. Y por último, uno al ser funcionario público tiene el deber de responder siempre y de denunciar si se encuentra con un ilícito, con un delito. Entonces, bueno, directamente lo denunciaron por todo junto. Bien. Pero también te preguntarás, ¿qué tiene que ver Pampita? En las últimas horas salió por todos lados que Pampita también iba a salir como testigo en esta causa. Entonces yo acá te hago la pregunta. ¿Qué pasa si Pampita, por un lado, la llamarían a testificar en contra de Moritán o en contra de la causa? Porque, ¿qué pasa? En contra de la causa puede testificar libremente. La llaman por este motivo, el abogado, la querella, de que, bueno, que como cónyuge de él o excónyuge, tendría que conocer qué vínculo tenía él con este presunto estafador y por qué recibió ese dinero. Sí, que no necesariamente tiene que conocerlo, pero además, digamos, estando él imputado, ella no tiene obligación de decir verdad. Ahí está. Entonces, si él está imputado, no tiene que responder. Bueno, desde el abogado de Moritán lo que dicen es que Pampita no va a ir a declarar, que eso es totalmente mentira. Pero acá hay, digamos que un desenlace que fue genial en esta causa. ¿Cuál?
que directamente lo que se demostró, al parecer, es que la transferencia que había recibido esta persona, Roberto García Moritán, no es nuestro Roberto García Moritán, Juan Pablo. ¿Hay otro? Hay otro Roberto García Moritán. Hay muchos Roberto García Moritán, ¿eh? Hay muchos, al parecer. O sea, tenemos un informe de la UIF donde se dice que este presunto estafador realizó transferencias a personas con DNI. Se dice fulanito, DNI tal, fulanito, DNI tal. Ahora, cuando aparece Roberto García Moritán, DNI, no se ve. Ajá. Dicen que es un homónimo. Por otro lado, el juez cerró la causa el día 10 de octubre, hace muy poquitos días, cerró la causa porque dijo que de la transferencia bancaria directamente se hizo a otro quit con el mismo nombre, pero no es Roberto, no es el ex Mario de Pampita. Y como es, con lo bien colorado, este cuento ha terminado. Nos vemos la semana que viene para que sigas conociendo tus derechos acá en La Letra Chica.